Esta es la segunda parte del video sobre industria nacional. A lo largo de este video voy a responder por qué considero que la Argentina no logró industrializarse a lo largo de su historia. Pero para responder esta pregunta resulta fundamental hacer un breve repaso de la historia de nuestra industria para así poder analizar lo que ocurrió en cada etapa. Comencemos con la etapa que se inicia desde 1860 en adelante, con el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y su evolución, dada la concentración de la riqueza, el desarrollo de importantes obras públicas y el flujo de inmigrantes, se produjo un incremento en la demanda de bienes. Si bien la mayoría de esa demanda era satisfecha por la importación, la cercanía a los consumidores ofrecía un factor atractivo para quienes osaban establecer nuevas actividades. Esto originó el establecimiento de numerosos pequeños emprendimientos dedicados a satisfacer esta demanda en aumento. Los empresarios en general eran extranjeros llegados al país y que portaban conocimientos técnicos o prácticos de la rama en la que se desempeñaban. Es así que a partir del año 1860 se destacan los emprendimientos de Bieckert, Bagley, Noel, Peuser, Bianchetti y otros inmigrantes. Las fábricas de esos años en la Argentina correspondían solo a emprendimientos artesanales proveedores del mercado interno, como las panaderías, las fábricas de fideos, la fábrica de jabones, de licores y cervezas. Durante el periodo de 1880 a 1914, la industria febril comienza a expandirse paulatinamente. Contando con la pampa húmeda, el país se sirvió de ella como una gran generadora de divisas en el mercado mundial, el cual, basándose en el modelo agroexportador, consistía en la venta de grandes cantidades de materias primas, sobre todo las más requeridas en el exterior, como la carne y diversos cereales. Los países ricos pagaban grandes precios por estos productos, lo cual permitía satisfacer las demandas de productos manufacturados con estos ingresos, importándolos. Por estas políticas, muy pocos establecimientos industriales habían sido fundados en la Argentina, ya que todas las manufacturas se compraban. Ahora bien, no solo de divisas vivía la Argentina. En la década de 1880 el país contrajo un fuerte déficit comercial, lo que tuvo que ser balanceado por empréstitos, también llamada deuda externa, que, en el contexto de la crisis internacional, arrastrada desde 1873, habían contribuido a que el Estado pudiera importar los bienes manufacturados. El fin del préstamo externo fue uno de los elementos que ocasionó la crisis de 1890, como ya sostuvimos en el video sobre la generación del 80. Por poner un ejemplo, en el año 1885 poseíamos en nuestro haber una deuda equivalente a 100 millones de pesos y esta deuda se elevó a 300 millones en 1892. El déficit, que era financiado por la deuda, había sido producido por el modelo agroexportador, que generaba una escasez de divisas, debido a que el costo de las importaciones no era compensado por la entrada de divisas generada por las exportaciones y por el gasto público, el cual había sido aumentado notablemente durante este periodo entre comillas liberal, con la finalidad de financiar la infraestructura de los ferrocarriles, las obras públicas y a los bancos, los cuales les otorgaban créditos a los productores. De esta manera se calcula que durante este periodo se emitieron 150 millones de billetes de un peso, los cuales no alcanzaban a ser respaldados por las reservas de oro del Banco Central, las cuales tan solo ascendían a 76 millones. El gasto público se había incrementado notablemente en aquella época, había subido de 26,9 millones de pesos en 1880 a 107 millones en 1889 y a 95 millones en 1890. En cambio, los ingresos no aumentaron en la misma medida. De 19,6 millones en 1880 pasaron a 72,9 millones en 1889 y a 73,1 millones en 1890. El conocido modelo agroexportador permitió al país sostener una tasa de crecimiento que se ubicó por encima del 5% anual durante más de 5 décadas. Esa acelerada expansión también se verificó en el sector industrial, el cual entre 1875 y 1929 superó incluso a la de la economía nacional, alcanzando casi el 6% anual en promedio. Después de la crisis de 1890, se produjo el definitivo despegue de la industria moderna del país, y la tasa de crecimiento del producto industrial entre ese año y 1914 fue la más elevada de todo el periodo aquí estudiado, llegando al 6,4% anual.
Más aún, en términos del Producto Industrial por habitante, el ritmo medio de crecimiento entre 1914 y la crisis de 1929 se aceleró y representó prácticamente un 3% anual. En términos de la estructura productiva, el resultado de esa evolución fue que, incluso durante el auge de la economía agroexportadora, la industria fue intensificando su participación sobre la producción total. Si el PBI se incrementó 10 veces entre la década de 1880 y 1929, en el mismo período el PBI industrial se multiplicó casi por 25 veces. De tal manera, desde un valor mínimo del 6,5% en 1885, el coeficiente de industrialización, es decir, el valor agregado por el sector manufacturero en el producto total, alcanzó el 15% hacia finales de los años 20, en una tendencia no exenta de altibajos, pero con dirección claramente creciente. El sector manufacturero argentino llegó a ser entonces más del doble que el brasileño o el triple del mexicano. Por ejemplo, en 1929 el valor del PBI industrial fue de $11.000 constantes de 1990, contra 4.500 y 3.500 de Brasil y México, respectivamente. Para evaluar la incidencia del capital extranjero en este periodo, basta mencionar que el stock de inversión externa alcanzó en 1913 el pico más alto de la serie histórica, con más de $8.000 millones en 1950. Medido en términos relativos, en el periodo de 1900 y 1909, el flujo de inversiones extranjeras constituyó el 38% de la inversión bruta interna, incrementando su participación en la misma al 51% en los años 1910 y 1913. Si al principio del periodo la canasta de bienes importados está dominada casi completamente por los bienes de consumo, su participación se redujo hasta aproximadamente un tercio hacia 1929. Los bienes de capital, por su parte, pasaron del 2% del total en 1875 al 37% 15 años más tarde, y en el periodo posterior se ubicaron entre el 10 y el 25% de lo importado, con arreglo a la evolución de la coyuntura externa y de la economía nacional. Por último, y también asociadas a la creciente madurez industrial, las importaciones de bienes intermedios ocuparon una porción muy importante del total después de 1900. De hecho, a partir de ese entonces y hasta la Primera Guerra Mundial y durante la segunda mitad de la década de 1920, fueron el principal rubro de importación del país, sobrepasando su monto al de los bienes de consumo. Como aproximación a la evolución de la productividad manufacturera, se puede observar que el PBI industrial por habitante tuvo dos etapas de expansión claramente diferenciadas. Entre 1881 y 1911, su nivel pasó de 165 a 836 pesos constantes de 2004. Luego de una posterior caída, asociada fundamentalmente al estallido de la Gran Guerra, ese nivel se volvió a superar en 1923 y llegó a su máximo en 1929. Con 1.042 pesos de 2004. En cuanto a la estructura sectorial de la industria, con amplia y creciente diferencia, la preeminencia la alcanzó la producción de alimentos y bebidas, como ya se señaló anteriormente. De acuerdo con los datos censales, hacia el inicio de la Primera Guerra Mundial, el 45% de los establecimientos y el 38% de la ocupación formal pertenecían a esa rama productiva. Por su parte, los relacionados con otras producciones manufactureras sencillas como textiles, prendas de vestir, calzado y cueros o madera, daban cuenta del 20% de las fábricas y empleaban al 25% de los trabajadores industriales. Finalmente, algo menos del 20% de los establecimientos y los ocupados estaban dedicados a la producción de minerales no metálicos y la metalurgia. Considerando el total de la industria, los establecimientos pasaron de casi 2.400 a 42.000 entre 1895 y 1914, y los ocupados formales de 170.000 a 353.000, lo que implicó el incremento del promedio de empleados por planta. En 1887 había 6.128 fábricas en la ciudad que ocupaban a 42.321 trabajadores. En 1895 las plantas ya eran 8.439, empleando a 70.469 personas. Buenos Aires agrupaba el 38% de las empresas del país, el 48% de los trabajadores y el 52% del capital invertido en la industria. Sin embargo, en pocas décadas la transformación fue notable. Hacia 1913 la industria aportaba la tercera parte de la demanda local de alimentos, la octava parte de los requerimientos metalúrgicos y la sexta parte de los textiles.
El mismo año, el 30,8% de la producción industrial nacional estaba destinada a la provisión de alimentos para consumo interno. Además de la producción azucarera y vinícola, se elaboraban bebidas, dulces, conservas, galletitas, panificados, fideos, lácteos, yerba mate, cafés y otros artículos de consumo como cigarrillos. En la mayoría de las ramas, coexistiendo con pequeños talleres, unas pocas grandes empresas tecnificadas concentraban la producción, el capital y los trabajadores, dominando el rubro y acaparando el grueso del mercado interno, que con el desarrollo de las redes de transporte, comunicación y publicidad fue convirtiéndose en un mercado de escala nacional. Los aranceles llegaron a ser cercanos al 35% durante esta época. A comienzos del siglo XX, los sectores industriales más protegidos eran el azúcar y las bebidas, mientras que textiles e indumentarias se ubicaban en segundo lugar. Por entonces, y luego de una controversia de muchos años, en 1905 se aprobó una Ley General de Aduanas, cuya estructura sustancial se mantuvo hasta la Segunda Guerra Mundial. El nuevo esquema buscaba garantizar la estabilidad de los ingresos fiscales sin la necesidad de que el Congreso estableciera los derechos cada año. Bunge adquirió fuerte protagonismo como el principal asesor e impulsor del proyecto de reforma fiscal y aduanera llevado adelante por Herrera Vegas. La propuesta original retomaba algunas medidas planteadas por el Grupo Bunge: un arancel mínimo para insumos y maquinarias de entre el 25 y el 50% para industrias incipientes y del 80% para los artículos de lujo e industrias ya consolidadas. El ministro juzgaba como peligroso un alza de todos los derechos aduaneros, pero proponía la protección a las industrias que elaborasen materias primas verdaderamente nacionales a fin de defenderlas. El proyecto fue enviado con algunos cambios al Congreso. Los radicales defendieron el propósito fiscal de la reforma, mientras que los socialistas, los cuales estaban a favor del libre comercio irrestricto, la criticaron severamente. Enrique Dickmann y Juan B. Justo sostuvieron que el fomento de la industria nacional ocultaba la intención de aumentar los recursos fiscales a costa de los consumidores obreros o, aún peor, de favorecer los intereses de empresarios capitalistas que solo podían vivir bajo el amparo de la protección y perjudicar a la agricultura y la ganadería. Con modificaciones, la reforma arancelaria fue aprobada, pero la fiscal, que incluía un impuesto progresivo a la renta, se trabó definitivamente por la airada oposición de los sectores propietarios. Poco después, Herrera Vegas fue desplazado por Víctor Molina, un declarado librecambista que solicitó una rebaja de los gravámenes de algunos artículos, como el azúcar, tejidos, algodón y lana. Ello provocó la prolongación del debate, donde algunos diputados mantuvieron el discurso de bastarnos a nosotros mismos, convertido en un verdadero eslogan de los defensores de la industria y de la independencia nacional. El protagonismo de Bunge pareció incrementarse en los siguientes años. Particularmente, el ascenso de Luis Colombo a las posiciones directivas de la UIA después de 1925 acercó los puntos de vista de esta entidad con los de la REA, mientras que el ingeniero se transformaba en el principal asesor del dirigente. Pero esta aparente prosperidad no duró demasiado. Nuestra industria nacional se basaba principalmente en el consumo interno, por lo que se financiaba con divisas provenientes de las exportaciones de productos agropecuarios. De esta manera, la crisis de 1929 nos hundió definitivamente. La Argentina, con una economía abierta y extremadamente dependiente de los flujos de capitales externos, sufrió particularmente las consecuencias del colapso económico. Si bien el descenso del volumen de las exportaciones rondó aproximadamente en un 10%, el principal problema que enfrentó la economía local fue la brusca reducción en el valor de los bienes exportables. En su conjunto, los precios de exportación se redujeron por encima del 60%. Por ejemplo, a finales de 1931, el valor de los cereales y del lino había descendido a casi la mitad de la cotización que tenía a mediados de la década del 20. El precio de los bienes manufacturados que Argentina importaba también se redujo, pero con una intensidad y un ritmo menores, lo que debilitó aún más los términos de intercambio. Las consecuencias sobre la balanza de pagos fueron muy profundas, obligando a cancelar los pagos con exportaciones de oro y una creciente reducción de las importaciones que hacia 1932 llegó a casi un 50%. Lo que ocurría era que en esta época de endeble esplendor, nuestro país poseía una estrecha dependencia con Inglaterra, el cual era nuestro principal socio comercial. Nosotros le exportábamos materia prima a los ingleses y a cambio los ingleses nos vendían productos manufacturados de alto valor agregado, lo cual obviamente nos generaba un déficit en la balanza comercial.
el cual, por lo general, era financiado contrayendo deuda externa o aumentando la emisión monetaria. Nuestra incipiente industria dependía enteramente de la inversión extranjera y se encontraba en manos de los ingleses. Según estudios de la CEPAL, en 1914 representaban la mitad de las existencias del capital del país. Los inversionistas extranjeros poseían en su haber el 80% del sistema ferroviario argentino, grandes extensiones de tierra, la mayor parte de los tranvías y de las empresas urbanas de servicios públicos, como así también algunas empresas cárnicas. La industria dependía de las importaciones provenientes de Inglaterra. La mayoría de las industrias eran simples talleres artesanales que empleaban poco capital y poca maquinaria. Las industrias de metal y de los textiles eran muy endebles. Las plantas metalúrgicas del país trabajaban con materias primas importadas y por consiguiente dependían mucho de la baratura de los fletes oceánicos. La industria textil también dependía de las importaciones. Inclusive la industria textil argentina estaba menos desarrollada que la industria textil de un país como Brasil. Ya en 1911 había en Argentina 9.000 usos y 1.200 telares en comparación con el 1.000.000 de usos y los 35.000 telares que se estima que habían en Brasil. Esta carencia de una industrialización fuerte ocasionaba que el desempleo en aquella época fuera bastante elevado. En 1914 se estimó que entre el 16% y el 20% de la población activa de Buenos Aires estaba desempleada. Una cifra realmente exorbitante que prácticamente alcanza el desempleo que acontecía en la crisis del 2001. Y cabe destacar nuevamente que la mayoría de la población de Buenos Aires, el 61% de la población, habitaba en conventillos de mala muerte, además de que el interior del país sufría de altos niveles de pauperización y de miseria descriptos con notable lucidez por Vialet Macé en sus ensayos. Y como ya habíamos mencionado antes, otro de los problemas de estas pequeñas industrias consistía en que prácticamente no exportábamos productos al exterior. Es por eso que debido al estallido de la crisis de los años 30, nos vimos obligados a comenzar un proceso de sustitución de importaciones, lo cual fortaleció notablemente nuestra industria, como así también incrementó su peso e influencia. Es así que durante 1935 contábamos con 40.606 establecimientos industriales que empleaban a un total de 590.000 trabajadores, mientras que a finales de 1943 poseíamos 65.000 fábricas industriales que empleaban a 980.000 trabajadores. Este periodo iniciado en los años 30 llevó a un vigoroso crecimiento del sector manufacturero, que promedió el 5% anual hasta la crisis suscitada en 1949. Las exportaciones de la industria local se expandieron fuertemente y pasaron de 13 a 131 millones de dólares corrientes entre 1939 y 1946, luego de lo cual cayeron para estabilizarse en un promedio de 38 millones entre 1947 y 1950. Este crecimiento en parte se debió a la inversión estatal y en parte se debió a la fijación de tarifas aduaneras proteccionistas. Durante toda la década de los 30 los precios de importación coinciden con los tarifarios, siendo en muchos años aún menores, llegando en el año 1939 al 40% sobre las mercaderías sujetas a derechos. Sin embargo, a partir de 1940, la incidencia de los derechos respecto a los valores reales de las mercancías sujetas a derechos de importación disminuye aceleradamente. En 1947, aquel porcentaje alcanzó la cifra de 12,7% y en 1950 solo llegó al 10,4%. Con lo cual la época peronista no fue tan proteccionista como suele afirmarse, en parte porque ya no era necesario proteger tanto la industria debido a que la misma ya se había desarrollado bastante y en parte porque la inversión estatal en la industria había aumentado considerablemente. Entre 1945 y 1948 la inversión bruta en industria había crecido en un 265%. Durante la etapa de 1930 a 1943 se produjo un creciente cerramiento del comercio exterior. Este había descendido del 24% al 19% del PBI en materia de exportaciones y del 25% al 15% en materia de importaciones cuando comparamos el periodo desde 1925 a 1929 con el periodo abarcado por los años 1935 hasta 1939. También se produjo una caída en el ritmo de crecimiento y en la inversión fija, también una expansión industrial más rápida que la economía en su conjunto.
Es decir, que la representación del sector manufacturero en el PBI pasó del 18% en 1929 al 21% en 1939. En abril de 1944 se creó el Banco de Crédito Industrial, apareciendo aquí por primera vez la idea del financiamiento de medio y largo plazo para el desarrollo manufacturero. En ese mismo año se aprobó el régimen de protección y promoción de las industrias de interés nacional, que estuvo en vigencia 13 años, y que se encontraba en el decreto 14.630. Este decreto otorgaba beneficios promocionales a unas 40 actividades declaradas de interés nacional a partir de esta legislación. Al reglamentarse en 1944 el funcionamiento del Banco de Crédito Industrial, estas ramas resultaron ser las destinadas directas del apoyo de dicha agencia, siendo las ramas de alimentos y bebidas y de producción textil las que mayor apoyo recibieron. Es importante observar que durante dichos años 2/3 del financiamiento bancario a la industria provenía justamente del Banco Industrial. Durante la gestión de Perón se crearon varias fábricas de equipamientos militares y también se erradicaron varias industrias pesadas como las automotrices. Se instalaron grandes fábricas metalmecánicas para la producción de motores, automotores, locomotoras y aviones, además de crear la fábrica militar de aviones en Yame y luego en DINFIA, la Dirección Nacional de Fabricaciones e Investigaciones Aeronáuticas. El 30 de noviembre de 1951 se creó en Córdoba la fábrica de motores y automotores y el 28 de marzo de 1952 se creó Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Se creó la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, SOMISA, designando a su frente al general Manuel Savio, y la empresa Agua y Energía Eléctrica. En 1948 el Estado nacionalizó los ferrocarriles, en su mayoría propiedad de capitales ingleses, y creó la empresa de Ferrocarriles Argentinos. También en 1948 el Estado creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, más conocida como Entel. En 1950 creó Aerolíneas Argentinas, que fue la primera empresa argentina de aviación. En el área del desarrollo de la ciencia y tecnología, se inició el desarrollo de energía nuclear con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950, con científicos como José Antonio Balseiro y Mario Báncora, que desbarataron el fraude de Ronald Richter y luego sentaron las bases del Plan Nuclear Argentino. Entre 1947 y 1949 se firmaron contratos con el Reino Unido para regular el comercio bilateral. Argentina lograba con ellos una cuota para carne a cambio de comprar bienes británicos. En los primeros años el crecimiento fue veloz, alcanzando un pico del 11% en 1947. La política económica instrumentada por el gobierno y la posguerra se combinaron para provocar una breve pero intensa etapa de auge entre 1945 y 1948, en la que esos agregados crecieron en forma acelerada. La producción, por ejemplo, se elevó casi en un 30%, y el consumo se elevó en un 18,5% entre 1946 y 1949. La inversión, deprimida durante la guerra, prácticamente se duplicó entre 1945 y 1948. En el año 1952, la empresa argentina Siam Di Tela comenzó la producción de motonetas, que despertó una enorme demanda latente por este artículo. De esta forma comenzó fabricando el 20% de las motonetas en el país e importando el 80% restante, a la espera de instalar el resto del equipo y maquinaria necesaria. Muy poco después, en 1953, se empieza a fabricar la motocicleta Puma. En aquellos años se logró la privatización de la fábrica de tractores que FMA estaba instalando, quedando a cargo de la multinacional Fiat, antigua proveedora de la FMA. También en Córdoba se instaló una fábrica de automóviles denominada Industrias Kaiser Argentina. Ambas empresas obtuvieron créditos generosos de parte del Banco Industrial, garantías de reserva del mercado interno e instalaciones, equipos y personal cualificado, logrando así beneficios desde el primer año de actividad. Estos fueron los mayores frutos de expansión industrial asociada con el capital externo, creando el primer y mayor polo metal mecánico del país hasta el momento. La empresa argentina Siam se expandió mayormente debido a sus ventas exitosas en productos como las motonetas, ventiladores y otros electrodomésticos, que demandaba con avidez la sociedad local. Su capacidad industrial le permitió iniciar en 1948 la producción de heladeras a un ritmo de 11.000 heladeras anuales, para alcanzar las 70.000 unidades 10 años más tarde.
Desde mediados de la década de 1930, en Argentina se había iniciado un amplio proceso de industrialización, básicamente con eje en Buenos Aires y las industrias textil y de la alimentación. Para mediados de la década de 1940, el sector industrial comenzó a expandirse hacia la industria metalmecánica, de la mano de grandes emprendimientos siderúrgicos como Altos Hornos Zapla y el desarrollo de centrales de energía hidroeléctrica, como las que se instalaron en la provincia de Córdoba desde la gobernación de Amadeo Sabatini. De tener 86.440 establecimientos industriales en 1946, pasamos a tener 151.828 establecimientos en 1954. El valor de la producción e industria creció considerablemente en los años peronistas y llegó a incrementarse en un 34%, según un estudio de la CONADE. Pero entonces, ¿cuál fue el problema de este modelo? ¿Por qué no logramos alcanzar un nivel propio de una potencia industrial? Bueno, en primer lugar, el modelo industrial peronista tenía algunas falencias. Una de ellas subyacía en que el peronismo había privilegiado las importaciones de insumos sobre la de bienes de capital, por lo que la modernización de las plantas industriales existentes hasta el momento se convirtió en un problema muy difícil de resolver. Al utilizar bienes de capital obsoletos, la producción de bienes era más lenta y más costosa, por lo que nuestra industria perdía competitividad frente a las industrias extranjeras, las cuales se encontraban mucho más modernizadas. Nuestros productos eran caros y producíamos menos. En ese momento acontecía una carencia de divisas extranjeras que impedía desarrollar nuestra industria equipándola con bienes de capital lo suficientemente modernos. Es por eso que el gobierno peronista intentó obtener financiación externa, pero lamentablemente no lo logró. El que por entonces era el ministro de Hacienda, Ramón Antonio Careijo, viajó a los Estados Unidos en marzo de 1950, en donde mantuvo reuniones con numerosos empresarios y funcionarios para persuadirlos de que invirtieran en la Argentina, pero sus esfuerzos fueron en vano. Por otro lado, la Argentina no estaba pasando por su mejor momento en comparación a los primeros años peronistas. La crisis suscitada en 1949 perjudicó el desarrollo industrial notablemente. Esta crisis se explica por las graves sequías que afectaron las cosechas entre 1949 y 1950 y entre 1951 y 1952. De acuerdo con el autor Mario Rapoport, se produce así un deterioro en los términos de intercambio que se manifiesta agudamente en la contracción de la demanda y de los precios internacionales de los productos locales. Se produce una brusca baja de los precios internacionales de los productos primarios y un descenso brusco del volumen físico de la exportación. Estados Unidos nos vendía entre el 30 y el 40% de los productos que importábamos. Es así que la Argentina rápidamente bajó sus importaciones de 577 millones en 1948 a tan solo 157 millones en 1950. Esto produce la renuncia de los ministros de Economía y de las Relaciones Exteriores, Miranda y Bramuglia, respectivamente. A Bramuglia se le acusaba de no haber mejorado las relaciones con Estados Unidos para resolver el ingreso de dólares al país. Como consecuencia de la crisis del modelo industrializador, este fue moderando su impulso, y para ello se decidió que el IAPI disminuyera su participación en las transacciones comerciales. La idea era salir del problema de la escasez de dólares y reactivar la importación de bienes esenciales como los combustibles. Pero retomando el viaje realizado por el entonces ministro de Hacienda, lo cierto es que el mismo resultó ser infructífero, puesto que no se pudo obtener una inversión externa necesaria para terminar de desarrollar nuestra industria. En aquel momento se sancionó la Ley 14.222, cuya finalidad consistía en atraer capitales extranjeros. La ley permitía la transferencia al exterior de hasta el 8% de utilidad libre de impuesto, y la repatriación del capital podía hacerse en cuotas anuales a partir de 10 años de invertido. En los debates previos realizados en el Congreso, el diputado peronista Camus expresó que la Argentina necesitaba entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de inversión para poder recuperarse de la crisis. Sin embargo, solo arribaron 12.3 millones de dólares al país. Luego la Argentina se recuperó de esta crisis gracias al accionar del ministro Gómez Morales entre los años 1954 y 1955. Pero nunca logró finalizar el desarrollo de su industria debido al golpe militar efectuado por la Revolución Libertadora. Si bien no fue posible desarrollar una industria que compitiera con el mundo, este desarrollo fue muy significativo y extremadamente importante para otorgarle ocupación a los habitantes argentinos. La desocupación prácticamente fue nula durante los primeros 2 gobiernos peronistas.
Bueno gente, eso es todo por el video de hoy. En los próximos videos voy a seguir respondiendo a este interrogante indagando sobre la historia argentina. En el próximo video puntualmente me encargaré de hablar sobre el gobierno de Frondizi y sobre por qué Frondizi no pudo industrializar la Argentina. También me dedicaré a hablar sobre la destrucción de la industria argentina que fue llevada a cabo desde el 76 en adelante. Muchas gracias.